Saludos amigos, bienvenidos a este programa. La vida es premio y castigo, como diría María Luisa Sagüez, hace muchísimos años, 1860 y tanto. Y ya lo decíamos en el programa anterior que para mí la vida castiga de cuando en cuando, pero un premio valuable es hacer este programa justamente con la persona que tenemos nosotros al frente. Una persona a la que nosotros de forma inconmensurable admiramos, queremos y le rendimos pleitesía en la dimensión que él se ha ganado con su obra. Para mí es un altísimo honor estar en presencia de don Fafa Taveras. Bienvenido a su programa. Don Fafa, wow, qué tamaño honor hacer el intro de este programa. Yo te voy a decir una cosa. La alegría mía es encontrar con personas confiables con las que yo pueda trabajar. Porque la vida me desarrolló a mí una cierta intuición para preservarme frente a todas las cosas. Yo digo que la inteligencia política me ayudó a sobrevivir porque me formé en la inteligencia política militar y técnicamente. Y eso te dicen a ti que tú no te puedes equivocar con las relaciones de confianza que construye. Entonces, para mí es una alegría y un problema de seguridad hablar con gente como tú, que yo siento que son, en cierta medida, mi hermano de la época. Oh, qué bueno, qué lindo eso. Don Fafa, una persona como usted, yo le he visto que a usted le han hecho muchas preguntas que son difíciles, como que adoquinan a cualquiera y lo sacan incluso de su zona de confort. ¿Cómo usted ha logrado tener ese nivel de respuesta tan adecuada, tan atinada? Y en el caso de hoy, año 2022, 22 años del nuevo siglo, tan modernas, tan adecuadas a la realidad. ¿Cómo usted logra eso, estar tan actualizado? Primero, yo digo que tengo dos matrices. Una, soy hijo de abuelos. De 2 meses de nacido, mis abuelos maternos se apropiaron de mí. Mi abuela era una religiosa que quería que yo fuera cura cuando crecí. Ay, Dios. Y fue y me rechazaron 2 veces para ser seminarista, porque mis padres no eran casados por la iglesia. En esa época la visión cristiana era muy estricta, muy excluyente. Pero mi abuelo era un supersticioso. Y yo me formé en una relación armónica con esos dos sentimientos. Mi abuelo una beata y mi abuelo un supersticioso. Y vivían armónicamente bien. Y yo me crié entre esas dos formas y aprendí a ver la tolerancia y la convivencia. Y después mis abuelos me adoraban. Y yo tengo de ellos el mejor de los recuerdos. Viví entonces una época de una relación confiable con lo que eran sus amigos y todo. Desarrollé una relación sin reserva con la gente. Aprendí con ellos. El otro elemento que me ha ayudado a vivir fue la experiencia de que yo era un estudiante de Derecho en 1958 entre la universidad y 59. Y Minerva Mirabal procede de la provincia de Salcedo y de un campo, y mi papá tenía un vínculo especial con las Mirabal porque yo tengo 3 hermanos que son Taveras Mirabal. Ok, eran familiares. Entonces, en función de eso, cuando viene el problema de la victoria de Fidel Castro, Minerva, que había sido, ella nació en el 26, yo en el 38, me llevaba 12 años, y además tenía mucha reputación y mucha fama, era una gente que miraba con respeto y que tenía mucha autoridad, pero una mujer con mucha cultura, con mucha formación, pero también con mucho coraje, porque uno comenzó, cuando se relacionó con ella, a conocer sus momentos difíciles. Y cuando esa mujer me narró a mí que en un baile que había en Jarabacoa, donde Trujillo iba con frecuencia con toda su familia a la provincia, y ellos estaban allá representando, aparte de Salcedo, el jefe la vio bailar con los otros, hasta con Ramos. Y en la próxima semana organizaron un acto en la Casa de la Caoba en San Cristóbal. Y invitaron
a representante de la provincia Espaillat. Salcedo era de Moca en esa época, no era provincia. Y por una de las coincidencias de la vida, quien fue a invitar a Ojo de Agua a la familia Mirabal para que fueran invitada por el jefe a San Cristóbal, fue Antonio de la Maza, que era gobernador de Moca. Cosas de la vida. Y ellos se aparecieron allá con el papá de Jaime, del que era senador, Jaime David, que se llamaba Jaimito Fernández, que era un agresivo joven, y él era el esposo de la hermana mayor de las Mirabal, de la hermana Minerva. Y entonces... Dedé, ese era Dedé. De Dedé. Okay. Él era el esposo y Jaime David era hijo de ella. Entonces, él, que era un activo y beligerante, es que iba manejando el carro, llegaron a San Cristóbal. Y en San Cristóbal, un diplomático que era muy conocido en esos años, fue y la sacó a bailar a Minerva. Dio una vuelta y fue frente al jefe que había llegado. Generalísimo, excelencia, venga para entregarle esta gloria de su provincia. Y el jefe se paró y apretó a Minerva, que era su práctica. Y cuando aprieta a Minerva, porque él era el dueño del país, en todos los órdenes, de las mujeres también, Minerva... Hay un libro que dice Trujillo, el chulo de Boca Chica. Sí. ¿Has visto esa cosa? Trujillo, el chulo de Boca Chica. Lo buscaré. El hecho real es que cuando aprieta a Minerva, ella le hace resistencia al jefe, que nunca nadie le había hecho resistencia, a no aceptar que la apriete. Y él le dice a ella entonces, oiga, a usted no le gusta mi política. Mira la reacción del jefe. Y ella tiene la audacia de decirle, jefe, no me gusta su política. Ajá. Y si yo le mando un grupo de oficiales para que la convenzan. Y dice, me lo contaba ella, me eché para atrás y sonreí y le dije, jefe, ¿y si yo lo conquisto a ellos? Wow. Y Trujillo no aguantó, fue y la llevó a sentar. Y como era Jaimito Fernández, en un escapatorio salieron del acto, pero en la época de Trujillo tú no podías salir de un acto donde estuviera el jefe antes que él se fuera. Se fueron y cuando se dieron cuenta que se había ido, Trujillo dijo, llamen a la cumbre. Se molestó. Y en la cumbre, que era un sitio de control del Cibao con el norte, le dijeron, ese carro pasó por aquí. Ya había pasado. Y entonces, media hora hablando, pero llamen a Salcedo, a la policía. Y cuando llamaron a Salcedo, la policía le dijo lo mismo, ese carro ya pasó por aquí. Y al otro día amaneció Ojo de Agua ocupada militarmente y trajeron presa a Minerva, a su mamá y a su papá para la capital. Te cuento eso porque yo asocio mucho, tanto a la experiencia de mi abuelo como a mi vínculo con Minerva, del espíritu que he sido y que he construido. Porque esa situación de tener esa muchacha presa siguió desarrollándose y a medida que yo conocí a eso siendo un muchacho se me creó ese espíritu. La trajeron a la capital frente al hotel, al Parque Independencia, donde hay una bomba de gasolina, ahí había un hotel llamado Hotel Presidente. Y entonces trajeron a Minerva y a su mamá y la metieron en un segundo piso, detenida sin poder salir, y al papá lo llevaron a la Fortaleza Osama desnudo en una solitaria. Y cuando ha pasado como un mes, fue a verla a ella Virgilio Trujillo, que era un hermano del jefe, pero era el que tenía menos hostilidad porque tú estabas jodiendo mucho, para decirle, yo vengo mañana a buscarla para que resolvamos esto. Y al otro día estaba la vieja cambiada y Minerva también. Era para llevarla al Hotel Jaraguadique para resolver eso. Y cuando él llegó al otro día, doña Chea, que era una vieja muy activa, con su cartera y vestida, sale adelante y dice, no, doña, no es usted, es ella la que yo tengo que llevar. Y la vieja cogió a Minerva, la echó para atrás y dijo, pues mire, yo no acepto que ella vaya sola. Y se pegaron, la llevó a la ventana y prefiero tirarme de aquí y no aceptar esto. Virgilio se fue, comunica lo que pasa
Y la reacción fue soltarla. Pero ya estaba marcado el rumbo. Y a partir de ahí, yo te cuento esto, es que uno puede entender lo que pasó el Día de Reyes de 1959, 6 de enero. que Fidel había tomado el gobierno en Cuba el día 1, y el día 6 en la capital, en la casa de un sobrino de Manolo, que era hijo de Carmen Tavares, que era hija del padre de Manolo, pero no era de padre, imagino que era De padre. hermana de Manolo. Y entonces allá, el hijo de ella estaba casado con una mujer, y Minerva dijo ahí, comenzando la mañana en el grupo, oyendo lo que decían en Cuba, como ella estaba en la frontera, se oía bien. Coño, pero ¿y por qué que nosotros no aprendemos de la vida? Mira lo que pasa en Cuba y aquí como si nada. Y doña Carmen, oye, ten cuidado, que la mujer de mi hijo es hermana de la mujer de Ramfis. Con cuñada de Ramfis. Y entonces cuando le dijo eso, bueno, ellos se calmaron, pero ahí arrancó el espíritu que hizo que esta mujer se rebelara, se tuviera una gran comunicación, se conectara con todos nosotros. Yo tenía un vínculo con ella, con 2 muchachos, uno murió, Ezequiel González, y el otro está vivo, Fachico González, allá del campo, y que eran vinculados con ella. ¿Ustedes se reunían mucho entonces? ¿Conversaban mucho? Claro, cuando pasó eso del 59 y vino la expedición del 14 de junio, que fue en junio, ella se mudó para Salcedo diciendo que estaba enferma y que iba donde su mamá, y nos dijo, este es un pretexto para que Manolo venga a verme toda la semana y él pueda justificar su vínculo con toda la gente del camino que hemos estado buscando cómo conspirar. En ese ambiente, yo fui un muchacho mandado de ella. Yo vivo contando que Luis Gómez Pérez, que fue un dirigente intelectual y participante. Ese no es Luis, el de la Constitución, ¿verdad? No. De las modificaciones constitucionales. Ese es otro Luis Gómez. Es Luis Gómez, un profesor que fue director del Centro de Estudios de la Universidad, un mayor que yo, estaba en el 5º año y yo en el 1º de Derecho, y yo fui a verlo a él para plantearle la integración en el movimiento naciente como un encargo de Minerva. Pero ese es el mismo Luis Gómez al que yo hago alusión. Claro, es el mismo Luis Gómez, que es profesor de la Universidad de Derecho. Sí. Pues ese señor, que fue muy destacado y un hombre serio. Muy honesto, correcto, una persona con un gran discurso, por cierto. Yo vine por Minerva a donde él para integrarse, él se integró. Después, cuando caímos presos, entonces Minerva, su hermana y 5 mujeres más las metieron presas. Esa parte de estar preso es la historia contada a partir del tufo y el mal olor. El hecho real es que nosotros tuvimos ese vínculo y esa relación, y es ahí como yo ubico mi integración definitiva a la idea de la política, teniendo una maestra con el peso que era Minerva, y desde ese punto de vista sufrí entonces la consecuencia. Un muchacho de 21 años que lo desnudan, le dan una pela brutal, me tumban, me acaban, y yo veo todo lo que pasa. ¿Cuántos años? ¿Cómo? ¿Cuántos años en ese momento? 21 años. 21 años. Entonces, 21 años y 2 meses tenía yo cuando pasó eso. Entonces, eso me integró, padeciendo y viendo a toda la gente del interior que yo no conocía, que estaban también vinculados. Y entonces... Pero eso da una visión ideológica. Pero yo hablo de la formación. Porque es que usted se ve... Yo lo he visto comunicando y razonando en todas las áreas del saber. Sí, pero oye, con mucha propiedad. Pero una cosa, mi vocación por la cultura también fue alimentada por ella. Y nosotros teníamos una vocación de lectura y de participación. Era una juventud inquieta y además con una apertura para la cultura. ¿Usted sabe una cosa? Yo no pensaba que este programa se iba a ir por ese derrotero. En principio entendía que íbamos a tratar unos temas de actualidad, pero ¿sabe una cosa? Yo creo que es mucho más interesante seguir por este camino. Es mucho más aleccionador y, bueno,
con esta desconexión que se tiene a ¿Y veces. qué parte de la historia? Con esa desconexión que se tiene de la historia, que nos va a obligar a repetirla, en el caso de que no lo aprendamos bien y que no aprendamos de esas lecciones, pues entonces es importante que volvamos, que sigamos en ese derrotero. Pero don Fafa, mire, me hacen la señal de que hay que hacer una pequeñita pausa. No hay problema entonces. Vamos a eso.